Hola hermanos, qué bendición poder llegar a ustedes por este medio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Les invito a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, tomen tus manos nuestra vida, Señor, y nuestro corazón para alentarnos, Señor, recordando y reconociendo que nos has llamado a ser parte de tu pueblo, tu iglesia, participantes de un nuevo pacto. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Hoy con el tema el tabernáculo y la iglesia. Las buenas noticias descritas en el tabernáculo, porque todo lo que suceda, lo que sucedía en su interior tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nuestra vida. Este santuario está dividido en tres áreas. El área exterior, que era donde se celebraban los sacrificios para la purificación. El lugar santo, es donde encontramos tres elementos que nos enseñan a relacionarnos con Dios. Y, en tercer lugar, la cámara secreta, que a semejanza del huerto del Edén, el lugar donde Dios habló con Moisés, el refugio nupcial donde se da el contacto íntimo con Dios. En primer lugar, la puerta. Cuando la puerta se abre, inicia el proceso de restauración. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, y ese es el nombre de una de las puertas de la entrada del santuario. En otro lugar, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Al cruzar la puerta hay salvación a través del sacrificio de Cristo, porque a través de él Dios ofrece relación y un pacto con él. Cuando uno lee Apocalipsis 3:20, encontramos que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si no abréis la puerta, no hay relación. En el contexto de estas declaraciones se entiende que la invitación no es para incrédulos, sino para el pueblo de Dios, a quien Dios llama para entrar en intimidad y en relación con Él. Hay un paralelismo muy significativo con la historia de la novia hebrea. Si esta novia no abría a la llegada del novio, éste se regresaba a su casa. Al abrirle la puerta, ella acepta entonces la relación con Él. Por eso, abrir tu corazón para que Jesús entre es el primer paso para iniciar una relación eterna con Dios. Sabemos que la ceremonia nupcial es solo el inicio del matrimonio. Decir yo prometo se oye bonito, pero no sabes lo que va a suceder después. Nadie se conforma tampoco con una ceremonia. El matrimonio se consuma la noche de bodas, pero eso tampoco es todo. Faltan muchas cosas. El inicio para ser cristianos es una declaración de fe en un altar o en cualquier otro lugar, como el pacto matrimonial. Cristo en la cruz, con el último aliento de vida, dijo consumado es. Cuando tú aceptas a Cristo, el pacto hecho con su sangre, con su sacrificio, es consumado en tu propia vida. Porque todo pacto bíblico es ratificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por ello tomamos la copa y el pan en el memorial del Señor, que nos recuerda la primera Pascua, cuando Israel fue liberado de los egipcios. Ahora somos participantes de un pacto renovado. Esa es la figura de este memorial. El matrimonio no termina con la intimidad en la noche de bodas. No, por supuesto que no. Esto es solo el comienzo de una relación que se espera sea hasta que la muerte los separe. Sí, comerán juntos, trabajarán, conversarán, gozarán, sufrirán, llorarán en una relación de compañerismo como novia y esposa de Cristo. Se requiere que nosotros tengamos un compromiso para esta relación con el Creador que va más allá de una declaración verbal implícita. Esto es para toda la vida, comprometidos y fieles al Señor. En segundo lugar, el altar del sacrificio. El altar del sacrificio fue hecho de madera de acacia, resistente, y representa la perfección de la humanidad de Cristo, de nuestro Mesías. Isaías capítulo 53, versículo 2 dice que Él es como raíz de tierra seca. Este mueble tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, con el propósito de atar a las víctimas para el sacrificio.
Cuando uno lee Génesis 22:13, en la historia de Isaac, aquel carnero sustituto estaba atrapado por sus cuernos. Nuestro Mesías fue clavado en una cruz. Según el Salmo 18:2, Jehová, dice el salmista, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi refugio inexpugnable. Jesús es nuestra salvación. Actualmente no hay sacrificios de animales en el templo. Pero Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Según el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que los sacrificios a presentar son aquí estoy, para hacer tu voluntad, actuar en consecuencia. Eso es. Sí. En tercer lugar, la fuente de bronce, el lavatorio, fue hecho con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 38:8. El sacerdote, al acercarse al lavatorio, podía ver reflejado su rostro en el bronce. El propósito de esta fuente era la purificación. Primero, pasaba por la puerta, luego por el altar del sacrificio y después por el lavatorio. Antes de entrar en el lugar santo, el lavatorio y su base eran hechos de bronce, que significa juicio. La sangre del sacrificio había purificado a los que servían en el santuario. El propósito era que los sacerdotes, al mirar su imagen reflejada en el bronce, se vieran a sí mismos y corrigieran cualquier mancha que por causa del trabajo adquirían en sus ropas, sus manos y sus pies. Este era de espejos. Según Santiago 1:22 al 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideras en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, considerar tus caminos. Meditar refiere contemplar, mis hermanos. Por eso el lavatorio estaba hecho de espejos para poder contemplar el rostro, para meditar en la vida propia. Si no se ve una mancha, pues no hay nada que lavar. A Dios solo nos podemos acercar limpios, purificados, y su palabra es nuestro espejo. Hebreos capítulo 10, versículo 21 y 22. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, nos dice el apóstol Santiago. Quizá alguien diga: ¿y cómo nos purificamos nosotros entonces? Pues obedeciendo a la verdad. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. San Juan 17:17. Jesús, orando por nosotros, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos purifica, es agua limpia. Si sabes que estás sucio, ve al espejo, la Biblia. Dios nos llama a meditar y a mirar nuestra vida para ponernos de acuerdo con Él. El lugar santísimo es puro y nada impuro entrará en él. Por eso la purificación es muy importante. Ya cruzamos la puerta, ya entramos en un nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo, mis amados. La palabra de Dios nos purifica. Sí, amén. En cuarto lugar, el lugar santo. Al abrirse la cortina se entra al lugar santo. Allí hay 3 elementos. Primero, a la izquierda la mesa del pan de la proposición.
Al frente, el altar del incienso. A la derecha, el candelabro, la menorá. La mesa de los panes sin levadura, para hablar de ello. Es el recordatorio continuo de la provisión divina. Había 12 panes sobre la mesa. Aarón y su familia podían comer de ellos y se reemplazaban cada día de reposo. Cristo es el pan de vida. El que a Él viene, dice, nunca tendrá hambre ni sed jamás. El pan representa el pacto renovado. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Jesús es el verbo de Dios hecho carne, palabra que da vida y alimenta. Él es el pastor que nos cuida y nos sustenta con pan vivo. El altar del incienso. Su objetivo físico y práctico era eliminar malos olores, para que las moscas no se acercaran, porque todos los días había sangre derramada por los sacrificios. El sacerdote 2 veces al día ponía incienso para que esto sucediera. Qué importante es la oración. La función simbólica del incienso en la oración es la oración. El incienso era el recordatorio visual de la fe de Israel. Como el humo subiendo al cielo, así es la oración del pueblo, subiendo hasta el trono de Dios en olor fragante. Así lo entendió el rey David, según el Salmo 141, versículo 2. En el tabernáculo celestial, así sucede cuando oramos, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mis hermanos, al orar debemos conformarnos a la voluntad de Dios y que nuestras oraciones lleguen hasta su trono. San Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. La oración conforme a su voluntad llega a su presencia como un olor fragante. La menorá o el candelabro tenía como función física alumbrar el recinto aquel, pero espiritualmente la Biblia dice mucho de la luz. Isaías capítulo 9, versículo 2 habla de que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declaró y les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y tú y yo también somos, pues, luz, porque seguimos a Jesús. Si ya entramos por la puerta, que es Cristo, nuestro deseo debe ser continuar hasta el fin, hasta el final del camino. No te quedes en la puerta. Vamos hacia el lugar santísimo. El sacrificio está al principio del tabernáculo. Ya adentro somos llamados a ser luz. San Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál debe ser el cuidado que tenemos que tener sobre nuestra vida, mis amados? El lugar santísimo, el lugar más sagrado en el universo, un lugar de reverencia. Si acaso pudieras entrar en él, el sumo sacerdote te diría: quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Con qué derecho podríamos entrar en el lugar donde solo los ungidos de Dios entran o son llamados a entrar? En nuestra condición actual no podríamos entrar en él. Al hacerlo moriríamos, porque Dios es santo, santo, santo. Y en inmundicia y pecado seríamos nosotros consumidos. Pero Dios proveyó el medio, la sangre de un hombre justo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué maravilloso es Dios! El arca del pacto.
Ya concluyendo, el arca del pacto es también el arca del testimonio, o testigo. Desde allí me declararé a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio que está entre los dos querubines. ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, número 1. ¿Cómo vivir? Una porción del maná, el recuerdo de 40 años por el desierto. Y tercero, la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto en una noche. Eso representa la autoridad sacerdotal. ¿Dónde debe estar ahora esa ley de Dios? Esta caja que protege el corazón se le ha dado el nombre de caja torácica. Segunda de Corintios 3:2, vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Al tomar en cuenta cada mueble y su significado en ellos, reside una figura que representa a Cristo, o una parte de Cristo, y tú le has recibido como Señor y Salvador. Eres un testigo del Espíritu de Dios. Eres un templo del Espíritu de Dios, perdón. Si no lo eres, te invito a que entres por la misma puerta que entraron muchos, a un lugar terrenal. Entra en la presencia de Dios ahora y dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero reconocerte en mi vida. Quiero aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que yo pueda entrar en esta íntima relación contigo, para vivir contigo también por la eternidad. Amén. Dios les bendiga, mis amados.